Jeremías 33:3. La palabra de Dios va a quedar cimentada en nuestro espíritu, alma, mente, corazón, y la vamos a poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se va a hablar honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amados hermanos, el mensaje de hoy se llama preparación espiritual, y a su nombre, porque esta es la respuesta inmediata que Dios nos ha dado. ¿Vive o no vive? Estaba Jeremías en la cárcel cuando Dios lo aconsejaba diciéndole: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, ya predicando, advirtiendo al pueblo de Judá y Jerusalén durante 40 años que iban a ser destruidos por sus pecados. Amén. Oiga bien, por sus pecados. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ha sido advertido por Dios? Y Dios te habla y haces a un lado la palabra de Dios. Y en aquel tiempo Jeremías estaba preso. Ya su preparación espiritual ya había pasado, porque ya había advertido 40 años. Hoy la iglesia del Señor está libre. Hoy la iglesia del Señor no tiene excusa, porque hoy el Señor habla y te advierte, y muchos tienen en poco la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y amados hermanos, uno tiene que venir y ser serio en este asunto, porque la venida del Señor está cerca. No apartar lo que Dios habla por medio de sus siervos, por medio de sus ministros, por medio de sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay que apartar la palabra del Señor. A Él muchos no le creían, porque no le creían. Pero aquí la iglesia de Rey de Reyes y Señor de Señores, cree. Porque ¿saben por qué? Porque si todavía la iglesia del Rey no estuviera aquí, tampoco estuviéramos nosotros. Así es. Oiga bien, amado hermano. Oiga bien lo que voy a hablar. Si nosotros no creyéramos a la palabra del Señor, es porque el Señor ya vino. Nosotros creemos en el Señor porque todavía estamos aquí en la tierra. Y hay de aquellos, cuando se queden y queriendo escuchar la palabra, no la hallen. Gloria a Dios. Y a su nombre. Porque uno tiene que ser sobrio en esta palabra. Amén. En lo que nosotros vivimos. Tenemos que ser sobrios en lo que nosotros hacemos. Y a su nombre. Gloria. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios habla todavía. Y Dios advierte todavía. Porque el Señor advierte. Él te prepara espiritualmente para que usted batalle y cumpla la palabra de justicia en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la palabra? Predicar el evangelio para que muchas almas sean salvas. Y a su nombre. Gloria. Pero muchas veces caemos nosotros en consejos malos. Cuando el Señor viene y te dio una palabra, una promesa, y te habló, tú vienes y llamas a un familiar, y llamas a un amigo, y le dices: el Señor me mandó a ayunar. Comienzas a razonar a Dios. El Señor me mandó 2 días al monte a orar. Voy a alejarme de mi familia por 2 días.
comienza a razonar a Dios. Y el propósito de Dios lo comienza a ver como nada. Comienza a botar la palabra que el Señor te dio por medio de sus ministros. Y eso no tiene que ser así, amados hermanos. Usted tiene que creerle al Señor. Tiene que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que así el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Porque el propósito de Dios es grande. Porque cuando el Señor te da palabra, es porque te quiere preparar espiritualmente. ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios? Levanten sus manos a los cielos. Y muchas veces no escuchamos. Muchas veces no ejecutamos la palabra que el Señor nos manda hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros rechazamos lo que Dios nos quiere dar. Si Dios te dice, ve, que yo voy contigo, usted no mire para atrás. Dice la palabra en Mateo 19:29. Vamos a dejar madre, padre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, mujer y hombre. Y el que no sigue al Señor no es digno de Él. Amén. Y a su nombre. Es hora de que nosotros creamos en la palabra que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu. Es hora de que nosotros nos convirtamos al Señor completamente. Gloria a Dios. Que no andemos encimita. Que creamos en su palabra. Que creamos en su poder. No solo cuando nos dicen, te viene una bendición. No. Tenemos que ser claros en la palabra del Señor. Tenemos que ser claros y precisos y concisos. Cuando el Señor nos hable, tenemos que cumplir. Porque Dios se place en la obediencia. Amén. Y no en los sacrificios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos ejemplo como Moisés. Moisés, su preparación espiritual fue grande. ¿Saben cuál fue? Que el pueblo de Israel creyera que el yo soy lo había mandado. 40 años vagó en el desierto esperando la tierra prometida. Y Dios cumplió, pero fue procesado. Pero espiritualmente Moisés estuvo siempre creyendo como viendo al invisible. Y ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y Moisés es nuestro Dios. Ejemplo bíblico: David, preparación espiritual, venció leones, osos, gigantes. Después de 13 años de haber sido ungido por rey por Samuel, fue rey, gobernó en Judá primero. Amén, así es. Pero pasaron 13 años, esperó David. Ya nosotros no vamos a esperar tantos años, porque la venida está cerca. Pronto la iglesia se va. La iglesia pronto se va. Ay de aquel que tenga por tardanza la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Y a su nombre. Daniel, creyendo en el Señor, su preparación espiritual fue orar. 3 veces al día oraba Daniel. Creyó en el Señor en medio de un pueblo pagano. Y estuvo confiando en Jehová Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Estuvo confiando hasta que Dios dio la libertad a Israel por medio del rey Darío. Y el rey Darío decretó que el nombre del Dios de Daniel fuera exaltado. Gloria a Dios. Y ese mismo Dios es el Dios nuestro. Amén. Ya nosotros no vamos a esperar tanto tiempo. La venida del Hijo del Hombre está cerca. Cristo está a las puertas, esperando a su iglesia. Ya pronto nosotros nos vamos. Pero es necesario de que nosotros estemos preparados
espiritualmente, para que así no solo usted llegue al reino que nos está esperando en los cielos, sino también millones de millones que vio Juan apóstol. Si Dios no se va a comprometer con lo que Él no te ha dicho, amén. Pero si Él te habló, es porque Él va a cumplir. Si Él te dijo que ibas a ser un evangelista, ibas a salir a las naciones, Él te lo va a cumplir. A su nombre. Si Él te dijo que te iba a bendecir y te iba a dar un hogar, es porque Él te lo va a dar. Cree, espera, no seas desesperado. Espera en Jehová. Espera en el Señor, que Dios te va a responder. Amén. Dios está con nosotros y Él no miente. Gloria a Dios. Él va a cumplir todo lo que Él te ha prometido. El Señor va a cumplir, porque Él no miente. Él te va a cumplir. Si Él te dijo que tú ibas a predicar la palabra, que ibas a ser hacedor y creador de milagros grandes, y aún hasta la carne se iba a espantar de esos milagros, es porque Él lo va a hacer. Si Él te dijo que iba a ir a predicar a las naciones, porque lo vas a hacer. Si Él te dijo que te sanaba de una enfermedad de cáncer, o sida, leucemia, osteoporosis, lo va a hacer. No hay nada imposible para Dios. Dios cumple. Pero eso sí, nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Tenemos que ser procesados, para que así las personas, las gentes y aún los hermanos en la fe miren el precio que nosotros tenemos, que brillamos por el poder de su gloria, por el poder de su presencia, y por su misericordia no hemos sido consumidos. La palabra se encuentra en Zacarías capítulo 13 versículo 9. Aleluya. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Hemos pasado aflicción, pero sabemos que tenemos nuestra vida aprobada por Dios. Amén. Nuestra vida, nuestra salvación está aprobada porque hemos creído en el único Señor y Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo fue la iglesia de un pasado probada. En Hechos 12:5 dice que Pedro estaba preso, bajo cautividad, y la iglesia dice que hacía oraciones sin cesar. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestros hermanos en problemas y apartamos la mirada? ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro prójimo teniendo necesidad y no ponemos mente y decimos que tenemos al Señor Jesucristo? ¿Dónde está el amor? Si el Señor te ha preparado espiritualmente, esto va con fundamento también, porque el amor es sobre todas las cosas. Y si nosotros obedecemos, es porque el amor de Cristo está en nuestras vidas. Y a su nombre, el Rey está a las puertas, y nosotros tenemos que creer en su presencia, en su gloria, porque pronto la iglesia se va. Los tiempos están difíciles. Muchos se han ido al mundo. En el proceso dejan las promesas del Señor tiradas. Las dejan tiradas y se van, apartando a un lado lo que es del Señor, tirándolo a la basura y no volviéndolo a ver atrás del todo. Y no tiene que ser así, porque
Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cristo fue 100% hombre. Nosotros también tenemos que ver eso. Nosotros somos hombres, pero tenemos al Consolador. Cuando estamos angustiados en problemas, buscamos su presencia. Él no se niega a ayudarte. Porque no se niega a ayudarte. No se niega a ayudarte. Porque te ama y te quiere. Y así como Él te ama y te quiere, Él quiere que recuerde la promesa que Él te ha dado. Porque Él la va a cumplir. No tarde, sino pronto. Porque Él va a cumplir todo lo que Él te ha dicho. Muchos quedaron a mitad del camino. Amén. Muchos renunciaron a su ministerio de evangelista, de pastor, por una mujer. Por una mujer renunciaron a su ministerio. Por los afanes de esta tierra. Esta tierra no te da nada. Esta tierra huele a muerte. Amén. Y solo aquellos que tengan a Jesucristo, esos son los que van a vivir. Y a su nombre. Tú que sabes cómo te va a usar el Señor. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y te olvidas de la palabra de Dios? Ya miras normal, de tantas ministraciones que te hacen, de tanto que te tocan la cabeza, has olvidado lo primero que el Señor te mandó a hacer. ¿Vive o no vive? Esos tales se afrentan del Señor. Dice la palabra en Romanos 11:29 que irrevocables son los dones y llamados a salvación. Ellos creen que ya tienen ganada la corona de vida y fornicando, bebiendo licor, mirando novela, enamorando por chat, viendo pornografía, y después vienen, se van a una iglesia a ministrar, Dios se comienza a glorificar. Pero dice la palabra, oiga bien, en Romanos 11:29, irrevocables son los dones y llamados a salvación. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Dios mira eso como una rebelión. Así es. Y la rebelión es pecado de adivinación. Entonces ellos están siendo como Balaam. Balaam fue llamado profeta y después dijo adivino. Porque después fue un adivino porque hizo rebelión en contra del pueblo escogido de Dios. Amén. Que se llama Israel. A su nombre. Ellos han venido a ser heraldo, mensajeros de muerte. Porque Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Cuántos somos vasos de honra? Amén. Levanten su mano a los cielos. ¿Cuántos somos vasos de honra? Amén. El Señor nos hizo para su alabanza. El Señor nos hizo para que nosotros obedeciéramos su palabra. El Señor nos hizo para que nosotros cumpliéramos lo que Él nos encomendó aquí en la tierra. Gloria a Dios. Que siguiéramos sus pasos y predicáramos la palabra del Señor y a su nombre. Y lo vamos a hacer porque la venida del Señor está cerca. ¿Vive o no vive? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios quiere trabajar contigo. Dios no quiere que dejes lo que Él te dijo hace unas semanas, hace un mes, hace un año. Porque pronto la palabra se cumple. Pronto. Momentos. Falta poco para que la palabra de Dios se cumpla sobre tu vida. Pero no mires atrás. Si tú miras a tus padres, a tus madres, a tu hijo, hija, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, no vas a ser digno de Dios. Porque Dios los va a tener en sus manos cuando Él te haga el llamado de que te vayas fuera a las naciones. Y a su nombre. Él va a tener a tu familia
en las manos de misericordia de Él. ¿Vive o no vive? Vive el Rey Santo. Gloria a Dios.